Cuanto más profundo vas, más espeluznantes son. Estás a punto de viajar a las profundidades más oscuras del océano y comprobar si esta afirmación es cierta. ¿Son las criaturas que viven allí tan aterradoras como la gente piensa? Desciendes 40 metros bajo el agua. Presta mucha atención a la parte inferior debajo de tus aletas. Rayos! ¿Qué es esa cara aterradora medio escondida en la arena? Ese es el Astroscopus guttatus. Puedes ver a este pez en el este de los Estados Unidos. Se entierra en la arena hasta que se acerca una presa desprevenida. Entonces la criatura de pesadilla le da una descarga eléctrica al pobre animal y se lo come. Te mueves más profundo, a 70 metros bajo la superficie. Ahí es donde ves a una criatura colorida e hinchada, de no más de 30 centímetros de largo. Es el Tubicula chusco. Al principio, el pez parece inofensivo. A menos que sea provocado. Cuando este animal está agitado, abre su enorme boca para defenderse de los depredadores. Esta táctica de defensa es un espectáculo digno de contemplar, sorprendente y aterrador. Afortunadamente, el pez no es una amenaza para las personas. La criatura que ves a continuación puede vivir cómodamente en aguas poco profundas, pero la encuentras a una profundidad de 300 metros. Ni siquiera necesitas preguntarte por qué el animal es llamado estrella frágil de espinas cortas. A diferencia de las estrellas de mar, que se arrastran lentamente por el lecho marino, esta criatura se mueve rápido. Mueve sus brazos largos y flexibles para ir del punto A al punto B. Su cuerpo está protegido por una capa dura de carbonato de calcio. También llamadas estrellas serpiente, estas criaturas son pequeñas y caben fácilmente en rincones y pequeñas grietas en las rocas. A una profundidad mucho mayor a los 600 metros, te encuentras con el calamar gigante. Durante mucho tiempo, se pensó que era una criatura de leyendas en lugar de un animal real. El calamar gigante fue captado por primera vez en cámara en 2001 y es exactamente tan grande como su nombre lo indica. Los ojos de la criatura son del tamaño de balones de fútbol y el calamar en sí puede pesar hasta 270 kilogramos. Casi 900 metros por debajo de la superficie, otro animal de aspecto espeluznante te asusta. Es algo rojo y bastante pequeño, no más de 30 centímetros de largo. Cuando te acercas a la criatura, parece bastante dócil o tal vez simplemente indiferente. El calamar vampiro, ese es el nombre del animal. Parece un paraguas con tentáculos. Ni siquiera produce tinta, así que déjalo en paz. Poco después, a una profundidad de 1000 metros, te encuentras con el tiburón cortador de galletas. Esta criatura es un parásito. Se adhiere a grandes peces, delfines, ballenas y a veces incluso a personas. Luego, usando sus dientes de sierra cuidadosamente dispuestos, extrae trozos de carne del tamaño de una galleta. Este desagradable animal brillante no crece más de 51 centímetros y vive en la zona del crepúsculo del océano. A una profundidad de 1000 metros, la luz se convierte en algo raro y valioso. Los animales que viven tan lejos de la superficie tienen que desarrollar características inusuales para sobrevivir. Así es como el pez duende terminó con una cabeza transparente y 2 ojos en forma de barril supersensibles. En este momento, casi como siempre, apuntan hacia arriba, lo que permite que los peces vean presas potenciales. Y a ti. Casi 1200 metros por debajo de la superficie, ves algo caído y hundido. El pez gota no tiene esqueleto ni músculo. Su carne gelatinosa permite a la criatura sobrevivir a una increíble presión de agua. A pesar de su apariencia, el pez gota es depredador de emboscada. Por lo general, yace muy quieto en el fondo, esperando que una presa desprevenida nade. Vas un poco más profundo y ves una criatura que parece particularmente espantosa. El tiburón duende detecta a la presa con su hocico. Las aterradoras mandíbulas de la criatura están unidas a ligamentos elásticos. Cuando algún animal se acerca demasiado, el tiburón catapulta su boca hacia adelante para atraparlo. Si tu boca pudiera hacer lo mismo, podrías comer cosas que cuelgan a 18 centímetros de tu cara. Incluso más profundo que eso, a 1500 metros, observas a otro miembro de la familia de los tiburones. El tiburón anguila parece una anguila demasiado grande, pero sus branquias están alineadas con una franja roja en los bordes, de ahí el nombre. La horrible boca de la criatura tiene 25 filas de dientes afilados hacia atrás, 300 en total. El tiburón prefiere flotar en el agua esperando a que su presa se acerque. Luego, ataca como una serpiente. De repente, ves algo que brilla intensamente como una bombilla eléctrica, pero después de acercarte, retrocedes horrorizado.
La criatura parece una anguila mejorada, equipada con dientes de gran tamaño. Ese es el pez dragón de aguas profundas, que puede vivir a una profundidad de 1800 metros. Los procesos químicos que ocurren dentro del cuerpo del pez producen un misterioso resplandor rojo. Este resplandor se usa para comunicarse con otros peces. Y a la misma profundidad, encontramos a otro habitante de las profundidades marinas. Su característica más destacada es una enorme boca. Gracias a ella, el pez pelícano puede tragarse entera a su presa. Su estómago puede expandirse a un tamaño aterrador cuando necesita algo grande. A una profundidad de 2000 metros, te encuentras con una criatura de aspecto enojado, con una caña de pescar sobre su cabeza. Es el lofiforme de aguas profundas. El animal tiene una espina dorsal inusual, aunque solo la usan las hembras. Sobresale por encima de su boca y tiene un señuelo en la punta, adminísculo luminiscente que atrae a sus presas. El lofiforme tiene una boca tan grande y su cuerpo es tan flexible que puede tragar animales del doble de su tamaño. Estás a 2100 metros hacia abajo cuando ves otro pez que brilla en la oscuridad. El pez dragón negro es una criatura astuta. Tiene sus órganos productores de luz dispuestos a lo largo de su vientre. La espeluznante criatura también tiene brillantes linternas junto a los ojos. Ayudan al animal a encontrar presas y atraer parejas potenciales. A la misma profundidad, también ves un enorme bicho bola. Pero a diferencia de la criatura que puedes encontrar en tu jardín, esta mide al menos 51 centímetros de largo. Este es el isópodo gigante y de hecho está relacionado con la cochinilla, así como con los cangrejos y camarones. Estas criaturas pueden parecer algo aterradoras, pero son inofensivas. Se dan un festín con otros animales de aguas profundas solo después de que estos han fallecido. A una profundidad de 4000 metros, notas que el fondo del océano se ha vuelto un poco esponjoso. Eso es porque está cubierto de gusanos zombies. Estas criaturas rara vez llegan a medir más de 5 centímetros de largo, y aún así pueden descomponer animales bastante grandes. Así de fuerte es el ácido que producen. La apariencia plumosa de los gusanos los hace parecer plantas, pero la verdad es que estas criaturas mastican huesos duros como una piedra de los animales más grandes del mundo, como las ballenas. El pez gritai casi te vuelve loco de miedo poco después de esto. Esta criatura tiene un par de grandes placas ovaladas verdosas en la parte superior de su cabeza y no tiene ojos en absoluto. Los expertos creen que estas membranas óseas detectan la luz proveniente de los depredadores, salvando la vida de los peces. Ahora estás a 5 kilómetros por debajo de la superficie, y es ahí cuando ves algo extraño en la parte inferior. Definitivamente es un pez, pero está parado en el fondo del océano sobre 3 patas largas y rígidas. Ah, es el pez trípode. Más curioso que aterrador. Esta criatura se ha adaptado a la oscuridad casi completa, renunciando a su visión. Tiene que depender de la vibración y el tacto para detectar a la presa. Y luego, el pez usa sus aletas, como manos, para transportar la comida directamente a su boca. No tienes tiempo para profundizar más antes de ver al pez sin rostro. Esta criatura ligeramente desagradable no tiene ojos, y su boca, con una sonrisa de Mona Lisa, está debajo de su cuerpo. El Kosk sin rostro, que es el nombre oficial de la criatura, fue visto por primera vez hace más de un siglo. La siguiente vez que sucedió fue apenas en 2017. Una vez que hayas alcanzado una profundidad de 10 kilómetros por debajo de la superficie, verás pepinos de aguas profundas. Estas extrañas criaturas son mucho más grandes que sus parientes de aguas poco profundas. Pasan la mayor parte de su tiempo en el fondo marino. Pero si necesitan escapar de los depredadores, son capaces de alejarse nadando. Los pepinos de aguas profundas tienen un color violáceo brillante, patas diminutas y tentáculos que rodean la boca. ¡Qué lindo! La pregunta es, ¿por qué estas criaturas de las profundidades marinas se ven tan aterradoras? La vida es muy diferente allí, en el fondo. Una tremenda presión de agua, falta de comida y oscuridad constante. Tienes que adaptarte para sobrevivir en condiciones tan extremas. La mayor parte del océano sigue envuelta en misterio, tanto si hablamos de rincones oscuros como de las criaturas que se esconden en ellos, pero a veces nos permiten echar un vistazo a cosas aterradoras que oculta en sus frías y oscuras profundidades. Por ejemplo, cuando oímos en las noticias que algunas criaturas del fondo marino han vuelto a la costa tras una fuerte tormenta, algunas solo tienen un aspecto extraño, mientras que otras son auténticos monstruos que viven a más de 1000 metros de profundidad. Las zonas más frías y profundas del océano han creado un fenómeno específico llamado gigantismo.
Así, las arañas de mar, los calamares, los gusanos y muchos otros animales, en su mayoría invertebrados o criaturas sin columna vertebral, son mucho más grandes y asustadizos que las versiones que vemos en las zonas más superficiales. En las profundidades del Pacífico se puede ver una esponja marina tan grande como un monovolumen. ¿O qué decir del calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, que vive en aguas subantárticas y es casi 14 veces más largo que el calamar flecha, el Nototodarus sloanii, un tipo que vive sobre todo en Nueva Zelanda? Investigadores encontraron muchos de estos monstruos submarinos en la zona abisal del océano, de 3.960 a 6.090 metros. En 2021, investigadores mostraron imágenes de una medusa fantasma gigante. Estaba a una profundidad de 975 metros y sus tentáculos medían 10 metros de largo. Vaya, no me gustaría enfrentarme a esa cosa en la playa. Probablemente solo come peces pequeños y plancton, pero puede nadar a profundidades de más de 6.500 metros. Y allí abajo, esta medusa gigante no tiene suficiente comida. ¿Cómo sobrevive entonces? Los científicos aún no lo han descubierto. Y aún hay más preguntas relacionadas con el calamar gigante, el más grande jamás encontrado. Este monstruo mide 13 metros de largo y pesa casi 1 tonelada. Imagina si esos tentáculos agarraran tu coche o algo así. Lo destrozarían como si fuera un juguete. No hay luz en la zona abisal. Los rayos del sol no pueden penetrar tan profundo. Así que allí no hay algas ni plantas submarinas. Los animales locales se alimentan principalmente de nieve. La nieve marina no es como la normal con la que haces un muñeco de nieve. Consiste en cualquier pequeño copo o resto que caiga de la superficie del océano. Quizá incluso algunas sobras que los animales de ahí arriba no pudieron comer. Así que no es mucho, pero al parecer es suficiente para criaturas muy grandes que se esconden en las profundidades, como los calamares gigantes. Los calamares que suelen vivir a esas profundidades no se molestan en perseguir a sus presas. Se limitan a esperar a que el pobre animal nade hasta sus largos tentáculos y caiga en una trampa. Puede que no sea el mejor método, porque no hay muchas criaturas que naden hasta esas zonas oscuras y frías, pero es un método que permite ahorrar energía. Un calamar gigante come solo 30 gramos de pescado al día, lo que equivale aproximadamente a 45 calorías. Eso es casi 50 veces menos calorías de las que una persona media debe comer al día. Así que cuando un calamar consigue un pescado, lo guarda para un par de días. Espero que a los calamares gigantes no se les ocurra ir a la superficie a buscar comida cuando no hay suficiente en la zona abisal. Y también espero que a los tiburones gigantes de Groenlandia no se les ocurra lo mismo. Se los puede encontrar a profundidades de hasta 2.200 metros. Son el doble de lentos de lo que solemos andar. Nadan a una velocidad de 1,2 kilómetros por hora. Su lentitud forma parte del mecanismo de ahorro de energía que necesitan las criaturas para sobrevivir, pero pueden acelerar en forma de ráfagas cortas cuando necesitan atrapar presas. Sin embargo, en cierto modo han cambiado su dieta de depredadores a carroñeros, teniendo en cuenta su entorno. Habrá más restos que caigan de la superficie que animales a los que perseguir. Los tiburones de Groenlandia crecen solo 1 centímetro al año y miden casi 6 metros de largo, lo que significa que viven mucho tiempo, a veces hasta 400 años. También tienen un metabolismo lento, y ese es uno de los principales factores de su longevidad. A los tiburones de Groenlandia les gusta pasar el tiempo en aguas frías. Están adaptados a ello porque sus tejidos tienen compuestos químicos específicos que impiden la formación de cristales de hielo por todo el cuerpo. Eso significa que tienen una especie de anticongelante natural. ¿Por qué son tan grandes? Los científicos aún no están seguros, pero algunas teorías intentan explicarlo. Existe algo llamado ley de Kleiber, que dice que los animales más grandes tienden a ser más eficientes. Basta con tomar un pez pequeño y compararlo con una ballena, con una masa cientos de veces mayor. La ballena tiene un metabolismo mayor, conserva la energía de forma más eficiente y pierde menos energía a través del calor. Los animales más grandes pueden ingerir presas más grandes,
tienen más posibilidades de atravesar problemas difíciles en su entorno o de defenderse de los depredadores que van a por ellos. Además, el cuerpo aumenta de tamaño cuando las temperaturas son más bajas. El tiburón de Groenlandia es un ejemplo perfecto de eso, al igual que las arañas marinas gigantes. En general, las arañas de mar son comunes y se encuentran algunas muy pequeñas de 1 centímetro. Pero en las zonas más profundas del Antártico se convierten en gigantes de 1 metro de largo. Crecen tanto porque el agua fría tiene más oxígeno. De esa manera, más de él se difunde en el cuerpo del animal y eso le permite crecer más. Sí, como criatura y como pesadilla. ¿Y qué me dices de este gusano de tubo gigante, el Riptia pachyptila? Investigadores lo encontraron accidentalmente mientras exploraban los misterios del fondo del Océano Pacífico. Tropezaron con inusuales respiraderos hidrotermales. El calor volcánico es lo que las pone en marcha. A medida que el agua se filtra a través de fallas o grietas en la roca, estas fumarolas cambian de dirección. Cuando el agua sale del respiradero, es rica en diferentes minerales y sustancias químicas. La mayoría de los animales no sobrevivirían a esta sopa tóxica de sustancias químicas, pero no estos gusanos de tubo. Fueron una auténtica sorpresa porque no solo no les molestan estos respiraderos tóxicos ni la temperatura casi hirviente del agua, sino que desarrollaron allí ecosistemas enteros. Son únicos porque no necesitan luz solar para sobrevivir. En su lugar, pequeñas bacterias son su principal fuente de energía. Estas obtienen su energía directamente de estos productos químicos tóxicos, así que no es fotosíntesis, sino un proceso llamado quimiosíntesis. Y estos gusanos de tubo no tienen boca, por lo que estas bacterias viven dentro de ellos. Extraña historia, ¿eh? Además, estos temibles amigos alcanzan hasta 2,5 metros de largo. Los isópodos gigantes tampoco son mejores. Acechan en las profundidades del océano a 500 metros o más de profundidad, lejos de la luz solar, con el aspecto de unas cochinillas monstruosas. Pasan la mayor parte del tiempo en el lecho marino esperando encontrar algún alimento que caiga de los niveles superiores del océano. Fíjate en sus pequeñas garras ganchudas en los extremos de las patas. Los isópodos las utilizan para mantenerse más estables mientras se desplazan por el fondo oceánico. Como no hay luz, tienen largas antenas que los ayudan a orientarse. Estas antenas sensoriales miden aproximadamente la mitad de su cuerpo. Los isópodos gigantes también tienen ojos muy grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Pueden crecer más de 30 centímetros de la cabeza a la cola. Y estos tipos son realmente pacientes. ¿Recuerdas que dijimos que los animales de ahí abajo rara vez consiguen comida? A veces tienen que esperar años. ¿Crees que sabes lo que se esconde en las profundidades del océano? Si bien aún falta por conocer casi el 95%, es difícil no dejar volar nuestra imaginación. Pero gracias a valientes exploradores, cámaras de aguas profundas y científicos extraordinarios, conocemos algunas asombrosas criaturas marinas que viven en nuestras aguas hoy, y hace millones de años. Desde el cangrejo araña de 2,7 metros hasta el megalodón prehistórico de 18 metros. Estos habitantes del mar vienen en todas las formas y tamaños, pero centrémonos en las criaturas marinas famosas por su enorme tamaño. ¿Puedes adivinar qué especie actual de ballena es la más grande? Bueno, no es la orca, pero es una buena suposición. La orca es una ballena dentada que puede crecer entre 7 y 10 metros, que es un poco menos que un autobús escolar. ¿Qué tal el narval? No, tampoco son las más grandes. Estos unicornios del mar viven principalmente en aguas árticas y solo crecen de 4 a 6 metros de largo, y eso incluye su colmillo de 2,7 metros. ¿Cansado de adivinar? Bueno, me rindo. La ballena más grande que aún existe hoy en día es la ballena azul. Con una asombrosa longitud de 25 a 32 metros, la no solo es una ballena más grande que conocemos, sino que es el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra. ¡En serio! Estos animales son más grandes que un T-Rex e incluso que el megalodón prehistórico. Si pusieras una ballena azul al lado de un autobús escolar, parecería que se lo podría tragar. Piénsalo, según National Geographic, la lengua de una ballena azul puede pesar lo mismo que un elefante, y su corazón puede pesar tanto como un automóvil. Eso ni siquiera suena posible.
No es de extrañar que estos gigantes necesiten comer alrededor de 4 toneladas de krill todos los días. Si bien no hay demasiados animales en la actualidad que puedan competir con las proporciones épicas de la ballena azul, hay una especie completamente diferente que es un buen contendiente, y no es exactamente lo que esperarías, es una medusa. No estoy hablando de las pequeñas medusas que están en la orilla y arruinan un día perfecto en la playa. Me refiero a la medusa melena de león, la medusa más grande que existe. Este invertebrado puede crecer hasta 36,6 metros de largo. También vienen en diferentes colores hermosos como rojo, morado o incluso tonos de naranja. Y como si su longitud no fuera impresionante, las medusas melena de león cuentan con 8 juegos de 70 a 150 tentáculos. Esto significa que pueden tener hasta 1200 en total. Y aquí está la mantarraya oceánica gigante, el tipo de raya más grande del mundo. Su envergadura puede ser mayor que la de un autobús. Estas chicas pueden alcanzar los 9 metros de largo. También tienen el cerebro más grande en comparación con el tamaño del cuerpo entre todos los peces. A diferencia de sus primas rayas, las mantas no tienen colas venenosas. Y aunque la medusa melena de león y la ballena azul aún no han sido vencidas en eso de ser la criatura marina más larga, hay otra que puede crecer aún más. La carabela portuguesa, con tentáculos y todo, puede alcanzar una longitud de 50 metros. Eso es según mentalfloss.com. Si bien tiene el aspecto de una medusa, en realidad se conoce como sifonóforo, y hay cientos y a veces miles de ellos que son genéticamente idénticos. Sus largos tentáculos ayudan al organismo a atrapar presas y su picadura es fatal para la mayoría de los animales, incluso para los humanos en algunos casos. Lo que es aún más espeluznante es que si uno de los tentáculos se desprende del organismo por cualquier motivo, puede flotar en el agua durante días antes de descomponerse. Incluso si está separado, ese tentáculo aún puede picarte. Pero no te despidas del océano todavía. Tus posibilidades de ser lastimado por una picadura de carabela portuguesa son bastante escasas. Sin embargo, si te pica, los efectos secundarios no son agradables, con ronchas, calambres estomacales, frecuencia cardíaca elevada y malestar estomacal. Aunque no quieras acercarte a estas largas criaturas, son muy bonitas para ver. ¡Mira todos esos colores! El Shastasaurus es el reptil marino más grande que jamás haya existido. Estos depredadores vivieron durante el periodo Triásico tardío, hace unos 210 millones de años. Estos asombrosos gigantes podían alcanzar longitudes de hasta 21 metros y pesar más de 75 toneladas. Eso significa que el Shastasaurus era tan pesado como una ballena azul. Y si pudieras poner de pie a esta criatura, sería tan alta como un edificio de 7 pisos. A pesar de las apariencias, el Shastasaurus en realidad era bastante delgado para su tamaño. Su caja torácica medía solo 2 metros de ancho. Uno pensaría que este tipo grande devoraba a otros reptiles marinos, pero ese no es el caso. Este reptil sobrevivió con una dieta que consistía en pequeños peces y cefalópodos como pulpos y calamares. El Albertonectes es un brillante representante de la familia de los plesiosaurios, lo que significa que este reptil marino tenía una cabeza pequeña en un cuello increíblemente largo y grandes extremidades en forma de aletas que lo ayudaban a moverse por el agua. Estas criaturas ocuparon los mares alrededor de América del Norte hace 76 a 70 millones de años. La longitud de este monstruo marino podía alcanzar los 11,5 metros y su cuello ocupaba 7 metros de esa longitud. Su cuello era un auténtico batidor de récords. Tenía 76 huesos. Ningún otro animal conocido ha tenido tantas vértebras en el cuello. Los científicos no están seguros de por qué necesitaban un cuello tan largo. Es posible que lo usaran para recolectar mariscos del fondo del mar, o quizás le ayudaba a capturar a sus principales presas, peces y calamares. Este reptil acuático también tenía gastrolitos en el estómago. Algunos de ellos eran de hasta 14 centímetros de diámetro. El Tailosaurio pertenecía al grupo de los mosasaurios. Dominó los mares poco profundos de América del Norte hace unos 85 a 80 millones de años. Era un enorme depredador que podía alcanzar los 13 metros de largo. Tenía un cuerpo hidrodinámico estrecho con una cabeza roma y poderosa que usaba para embestir y aturdir a su presa.
Su cuerpo estaba equipado con ágiles aletas y una larga cola decorada con una aleta maniobrable. El tailosaurio era carnívoro y su dieta incluía no solo peces, tortugas y pequeños tiburones, sino también otros mosasaurios, plesiosaurios y aves no voladoras. Conoce al ostalmosaurio. Este reptil prehistórico prosperó durante el período Jurásico tardío y vivió en los océanos de todo el mundo. El ostalmosaurio pesaba alrededor de 2.720 kilogramos y podía crecer hasta casi 5 metros, según newdinosaurs.com. Eso es aproximadamente la misma longitud que la ballena beluga que existe en la actualidad. Es una lástima que estos chicos se extinguieran antes de que tuviéramos la oportunidad de verlos nosotros mismos, de que sus ojos caricaturescos y sus rasgos de delfín son bastante lindos. Por supuesto, los oftalmosaurios evolucionaron hasta convertirse en oftalmólogos o los doctores de los ojos que conocemos hoy. No es mentira, solo te estaba poniendo a prueba. El mosasaurio es un depredador verdaderamente gigantesco que dominó los mares de todo el mundo hace unos 66 millones de años. Según la evidencia fósil, algunos especímenes podían medir más de 15 metros de largo. Este hecho convierte al mosasaurio en el carnívoro marino más grande de su época. Una de las cosas más aterradoras de esta criatura era su cabeza de cocodrilo, decorada con cientos de dientes afilados como navajas cuidadosamente organizados en 2 filas en ambas mandíbulas. La cuestión es que era bastante difícil para el mosasaurio atrapar a sus presas en el agua. Por eso tenía todos estos dientes, además de algo especial. Dientes pterigoideos anclados a los huesos en el paladar. Esos dientes le ayudaban a agarrar a su presa con facilidad. El icthiosaurio pertenecía a la familia de los plesiosaurios y vivió durante el periodo Cretáceo superior, hace alrededor de 85 a 70 millones de años. A primera vista este reptil marino podría confundirse con una serpiente marina y sería un error. Los ictiosaurios tenían unos 10,6 metros de largo, pero más de 4 metros consistían solo en su largo cuello con forma de serpiente. Tenían un cuerpo comparativamente pequeño y pesaban aproximadamente 4 toneladas. Su boca estaba llena de afilados dientes en forma de cono que usaban para cazar. No necesitaban masticar a sus presas gracias a las 200 pequeñas piedras llamadas gastrolitos que tenían en el vientre y que probablemente ayudaban en la digestión. Al mismo tiempo, algunos científicos creen que el esticosaurio utilizaba estas piedras para hundirse en el fondo del océano en busca de determinados tipos de peces. Para mí se parece un poco a Nessie. Hay muchos peces en el mar, algunos se parecen a Nemo o a Dory, luego están el pez mariposa y el pez millón, que es de hecho muy elegante, y luego está... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Definitivamente no pagaría por una experiencia de buceo para ver a esta bestia. El rape tiene el título no oficial del animal más feo del mundo, pero no me atrevería a darle la noticia. Existen más de 200 especies de rape nadando actualmente en las sombrías profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1,5 kilómetros por debajo de la superficie. Algunas de ellas prefieren otras condiciones de vida, como los ambientes tropicales poco profundos. Los distintos tipos de rape varían en forma y tamaño, desde el famoso diablo marino negro hasta el pez rana, el rape, el pez fútbol, el pez ganso, el pez murciélago y el sapo de mar. Los más grandes pueden alcanzar 1 metro, pero la mayoría mide 30 centímetros. Dado que la variedad de alimento donde viven estos muchachos no es tan grande, tuvieron que idear una estrategia de caza única. No malgastan su inestimable energía vital en seguir a las posibles presas. En su lugar utilizan un trozo de espina dorsal que se pega por encima de su boca como una caña de pescar. En el extremo de la caña hay un saco de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. La luz atrae a la presa y el rape solo tiene que esperar y disfrutar de su almuerzo. Su cuerpo es flexible y enorme, por lo que puede fácilmente tragar presas del doble de su tamaño. El rape de aguas profundas come todo lo que encuentra. Las especies que viven en aguas menos profundas no son exigentes y pueden comer cualquier cosa, desde camarones hasta caracoles y peces pequeños. Sin embargo, solo las hembras de rape tienen la característica caña de pescar. ¿Y los machos? Encontrar una alma gemela en las profundidades marinas no es tan fácil. Claro, allí no hay nada de luz. Además, hay temperaturas gélidas y bajos niveles de oxígeno.
El rape no puede permitirse muchas citas en esas condiciones, así que forman pareja para toda la vida. Y antes de que te enternezcas, tengo que decirte que lo hacen de una forma muy especial. Los machos de rape son mucho más pequeños que las hembras. El contraste es tan llamativo que cuando los investigadores se interesaron por primera vez por su vida amorosa, pensaron que esos machos eran en realidad crías o larvas que pasaban el rato junto a sus madres. Algunos machos de rape tienen receptores que les avisan que hay una hembra cerca. Después de aparearse, el macho muerde a su pareja y se queda pegado a su cabeza, su vientre, cerca de su cola y en otras zonas a las que puede acceder. La hembra recibe las células, el ADN y los órganos reproductores del macho, pero pierde sus células de respuesta inmunitaria. El macho obtiene alojamiento y alimentación gratuitos y permanentes. Dado los precios inmobiliarios actuales, parece un sueño, pero ese alojamiento es compartido hasta por 8 machos y no pueden mudarse si alguna vez lo desean. Es poco probable que te encuentres con este pez de aguas profundas en la vida real, pero si puedes ver un rape en tu videojuego favorito, recuerda que puedes nadar mejor que él y hacer que sea más amable contigo con dardos tranquilizantes. Una vez que te hayas hecho amigo suyo, el rape puede ser tu explorador y ayudarte a descubrir nuevas zonas con sus vainas bioluminiscentes. De vuelta en el mundo real, en la zona crepuscular del océano, el rape no es la única criatura que tiene suerte de no conocer. Muchos de los habitantes parecen salidos de películas de ciencia ficción o terror, pero eso es porque han tenido que adaptarse a este mundo oscuro y profundo. He hecho todo lo posible para que estés preparado para las criaturas que te vas a encontrar como el Anoplogaster. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, pero por la noche se mueven hacia la superficie para comer algo. Estos peces son más activos que la mayoría de los habitantes en las profundidades. No esperan a que les llegue la comida, sino que la siguen y la capturan con sus largos dientes. No tienen una bombilla incorporada como el rape, así que han desarrollado un gran sentido del olfato y utilizan toda la luz solar que pueden conseguir en la profundidad para desplazarse. A veces incluso la sombra de una presa es suficiente para que pasen al modo de acción, y aunque su aspecto no es demasiado encantador, son completamente inofensivos para los humanos. Los peces demonio parece un nombre estupendo para un grupo de punk, pero en realidad son otros habitantes de las profundidades marinas con hábitos de caza furtivos. Tienen unos fotóforos especiales que producen luz debajo de cada ojo. Emiten una luz verde y roja, como un semáforo. A diferencia de otros peces, estas especies apenas salen de la zona crepuscular y la zona de medianoche. Su mandíbula inferior tiene una cuarta parte de la longitud total del cuerpo y la mantiene abierta todo el tiempo con la esperanza de conseguir algo de comer. Parece un depredador feroz, pero en su mayoría prefiere el zooplancton con un postre ocasional de camarones, krill y peces. Seguro que no esperabas encontrarte con un híbrido de anguila y pájaro, pero aquí lo tienes. La tijera esbelta tiene un pico muy parecido al de las aves, con las puntas curvadas. El pico está provisto de diminutos dientes en forma de gancho que utiliza para atrapar las antenas de los deliciosos camarones, y es muy esbelta. Mide hasta 1,5 metros y pesa solo unos pocos gramos. Los científicos no conocen todos los secretos de esta anguila, ya que es bastante difícil de estudiar en su hábitat natural, pero parece que solo producen descendencia una vez en la vida y luego fallecen. A los cránquidos les gusta tomarse la vida con calma y dejarse llevar por la corriente, literalmente. Están llenos de una solución más ligera que el agua, por lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para desplazarse por las profundidades marinas en busca de alimento y de pareja. Estas criaturas son transparentes, por lo que se mimetizan con cualquier paisaje y ni siquiera proyectan una sombra mientras se mueven, una gran táctica de supervivencia. De todos modos, si el peligro lo encuentra, puede transformarse en una bola grumosa metiendo la cabeza y los tentáculos dentro de la cavidad de su manto. También puede liberar tinta en el manto y pasar de transparente a negro. La misma tinta lo protege contra ballenas y aves marinas hambrientas.
Otra táctica que utiliza para ahuyentar a los depredadores es activar unos órganos emisores de luz que tiene alrededor de los ojos. Me está entrando hambre. ¿Tal vez pueda picar este pepino de mar? ¡Auch! Se está moviendo, así que mejor no lo incluyo en la ensalada. Estos seres de cuerpo blando viven en todo el océano, desde las aguas someras hasta las profundidades. La mayoría se desplaza lentamente con sus diminutos pies, pero algunos se arrastran flexionando el cuerpo. Los pepinos de mar pueden desprender sus órganos internos cuando se acerca a un depredador. Esos órganos pegajosos distraen al intruso y el feliz pepino sigue adelante y luego le vuelven a crecer esos órganos que perdió. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Parece que alguien dejó caer gemas en el agua. Eso es un zafiro de mar, también conocido como el animal más hermoso del mundo. Algunos machos de este tipo de copépodo pueden cambiar de color de azul oscuro a púrpura, rojo o dorado. Un segundo después desaparecen y luego están de vuelta brillando intensamente. El secreto de esta magia es que sus cuerpos son transparentes y reflejan la luz de manera diferente en ciertos ángulos. Parece que es su forma de comunicarse entre sí y atraer a sus parejas. Las hembras de zafiro de mar no tienen el mismo superpoder, pero sus ojos. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del triángulo, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón observó su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Y nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tenían explicación y nunca se han encontrado restos. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Bueno, nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca ven venir el cambio del clima. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. Justo frente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954, 9 barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaio Maru 5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables, cuando también desapareció. Después de este incidente, las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y recomendaron a los navegantes evitarla. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. Hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano, en el área de las Bermudas del Pacífico. Este gas tiende a explotar y cuando sucede, comienzan a formarse burbujas en la superficie del agua. Estas erupciones de gas pueden suprimir la capacidad de flotar y hundir fácilmente un barco. Debido a esta reacción química,
no quedará ni rastro. Se dice que los volcanes submarinos son otra posible explicación para el Triángulo del Dragón japonés. De hecho, hasta pueden derribar islas pequeñas. Afortunadamente, nadie vive allí. Es bastante común en esta zona que algunas de ellas desaparezcan bajo el agua y otras aparezcan de la nada a causa de la actividad sísmica. Nunca encontrarás el Triángulo del Dragón en ningún mapa oficial del mundo, por lo que nadie está seguro de qué tan grande es en realidad. En julio de 2015, 2 adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a las costas de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los chicos realmente estaban haciendo. Les dijeron a sus padres que solo irían a pescar, pero les dijeron a sus amigos que iban a cruzar a las Bahamas. Poco después de que se fueran, una línea de tormentas eléctricas se movió hacia el área y nunca más se supo de ellos. Se realizó una búsqueda masiva, pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después, su bote fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunos efectos personales dentro. Una de las teorías más populares y extrañas que tratan de resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. Antes, la brújula no funcionaba bien en el Triángulo de las Bermudas, ya que allí las líneas de los dos polos coincidían, el norte verdadero y el norte magnético. Si caes en esta intersección, tu brújula se comportará de manera extraña, pero el norte magnético cambia constantemente y ahora está mucho más allá del triángulo. Ninguna leyenda dice nada de piratas que hayan operado en el Triángulo de las Bermudas en los últimos siglos, o de que el holandés errante hiciera desaparecer los barcos. Una teoría popular es que los vehículos viajan al pasado o al futuro a través de un portal del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Pero son solo mitos. Imagínate cientos de tentáculos gigantes acercándose a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados, podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y pesaban menos. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos, agujereaban los cascos de los barcos con sus afiladas puntas. Las ventosas con dientes podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los sobrevivientes llegaban a la orilla y les contaban a todos sobre los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para monitorear el espacio marino. Dicen que la razón principal por la que este lugar es tan enigmático son los campos magnéticos que forman el siniestro triángulo. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París, es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y como resultado problemas de navegación. Y naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Los campos magnéticos tienden a cambiar de posición, al igual que las placas tectónicas e incluso los continentes, aunque nunca nos demos cuenta. Los cielos suelen estar muy despejados allí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en la zona. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Parece que el Triángulo de las Bermudas tiene un gemelo, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Pero las naves espaciales generalmente no desaparecen en el aire, porque, bueno, no hay aire. Esta área anómala es realmente grande y se extiende justo sobre el Atlántico Sur. Ocupa el área desde Chile hasta Zimbabue y se asienta justo en el punto donde los cinturones de radiación de Van Allen están más cerca de la superficie de nuestro planeta. La Tierra tiene 2 cinturones de este tipo que son útiles para atrapar las partículas que se eyectan desde el Sol. Hacen un gran trabajo protegiendo a la Tierra de la radiación. El campo magnético allí es más bajo, por lo que permite que el cinturón de radiación de la Tierra se acerque a la superficie. Cada vez que pasa un satélite estará expuesto a una radiación que puede provocar daños graves. Por lo tanto, ninguno puede tomar fotografías de ese lugar. En conclusión, la anomalía del Atlántico Sur es una parte de la Tierra donde la radiación natural fluye fuera de control. Aún así, hay poca evidencia de que todos estos triángulos sean realmente peligrosos. Muchos creen que se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo de las Bermudas no es más que una obra de ficción.
De hecho, algunos naufragios, como el Ellen Austin, ganaron popularidad a mediados del siglo XX, cuando nadie había dibujado todavía un triángulo en el área de las Bermudas. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que era más peligroso que otras partes de los océanos del mundo. Así que en 1881 la tripulación del Ellen Austin ni siquiera conocía el Triángulo de las Bermudas y mucho menos le tenía miedo. ¿Qué piensas tú? Si pudieras sumergirte en la misteriosa oscuridad del océano, ¿quién sabe con qué te encontrarías? Algunas leyendas que tienen cientos de años mencionan monstruos gigantes que se esconden en las profundidades como el Kraken, el monstruo del lago Ness, la Hidra, el Leviatán y muchos más. De acuerdo, nadie ha visto criaturas así, pero hay arañas marinas, calamares, gusanos y muchos otros animales extraños e inusualmente grandes que crecieron mucho más de lo que esperábamos. Echa un vistazo al calamar colosal de las aguas subantárticas. Es alrededor de 14 veces más largo que el calamar flecha que vive cerca de Nueva Zelanda. Y en el fondo del Océano Pacífico hay una esponja marina del tamaño de una camioneta. Los océanos contienen alrededor del 96,5% del agua de nuestro planeta. Hasta el 80% de toda la vida en la Tierra que hemos descubierto se encuentra bajo sus olas. No hemos explorado, cartografiado o ni siquiera visto más del 80% del océano. De hecho, conocemos más a Marte que a las profundidades del mar. La presión allí abajo es una locura y te haría sentir como si estuvieras cargando casi 50 aviones jumbo. Y las temperaturas a tales profundidades son extremadamente bajas. En esa zona las condiciones ambientales son difíciles, entonces las criaturas que viven allí necesitan adaptarse. Es por eso que muchas de ellas son de gran tamaño. Los animales que viven en las profundidades frías y oscuras son tan grandes debido a un fenómeno llamado gigantismo de las profundidades marinas. Cuanto más te adentras por debajo de la superficie oceánica, menos luz solar hay. Es por eso que las temperaturas bajan drásticamente. El resultado es un aumento del tamaño de las células y una vida más larga. Además, estas criaturas no tienen tanto oxígeno como los animales marinos que viven en zonas menos profundas, y sus fuentes de alimento son mínimas. Gran parte de la comida que obtienen proviene de aguas más superficiales y cae hasta estas zonas frías y oscuras. Cuando no hay suficiente alimento, el tamaño es una ventaja. Las criaturas más grandes pueden moverse más lejos y más rápido para encontrar algo que comer. Su metabolismo funciona más lento, no digieren tan rápido, por lo que pueden almacenar el alimento y conservar energía para tiempos difíciles. Cuando no hay nada para comer, tampoco necesitan regular la temperatura de su cuerpo, lo que les ayuda a ahorrar algo de energía que luego pueden transferir a otros procesos corporales. Maduran más lentamente y más tarde que los que viven en aguas más superficiales. La mayoría de las especies de peces que habitan en aguas profundas viven 30 años o incluso más. El pez reloj anaranjado, de hecho, vive hasta 150 años. Este chico supera los 7 metros de largo y puede pesar hasta 1,5 toneladas, pero crecer hasta ser tan grande les toma mucho tiempo. Comienzan a buscar pareja cuando tienen más de 100 años y pueden vivir tanto porque casi no hay depredadores a tales profundidades. Además, no hay seres humanos u otras cosas que puedan perturbarlos o poner en peligro su existencia. Aquí el ambiente es bastante estable, por lo que hay muchos animales que son básicamente fósiles vivientes, porque probablemente no han cambiado en millones de años. Los primeros 200 metros de profundidad del océano se consideran mar abierto. La mayor parte de la vida marina que hemos descubierto vive allí, ya que esa es el área a la que llega la luz del sol. Y luego, a medida que continúas bajando, llegas a la zona crepuscular. Parece que nada vive allí,
pero a unos 250 metros se ve florecer un pequeño oasis de vida antigua. Por ejemplo, hay lirios de mar, animales que han estado viviendo a tales profundidades sin cambios por millones de años. Los celacantos, otro fósil viviente, habita en el océano desde hace más de 360 millones de años. Los mixinos tampoco han cambiado en mucho tiempo, algo así como 300 millones de años. Esta criatura vive a profundidades de 1700 metros. Evolucionaron antes que el resto de los vertebrados, por lo que este es el único animal vivo sin mandíbulas ni espinas, aunque tiene cráneo. Las criaturas de aguas profundas no pueden sobrevivir más cerca de la superficie. Están adaptadas a las profundidades y a una mayor presión hidrostática. Los humanos y otros organismos que tienen espacios internos llenos de gas terminarían aplastados si pudieran llegar allí abajo. Es por eso que los buzos de aguas profundas siempre deben usar trajes especiales diseñados para entornos con mayor presión, aunque no vayan a las áreas donde viven estos gigantes. Pero cerca de la Antártida puedes ver el gigantismo mucho más cerca de la superficie, como las esponjas gigantes, las babosas de mar, las arañas de mar del tamaño de un plato, los gusanos e incluso algunos organismos unicelulares enormes. Todos tienden a enfriarse en aguas menos profundas. Los científicos no están seguros del porqué, pero creen que podría tener algo que ver con el oxígeno. Las especies gigantes usan solo un poco de oxígeno y las aguas que hay alrededor de la Antártida son bastante ricas en este gas, lo que significa que casi no hay límite para que estos animales crezcan cada vez más. Volvamos a las criaturas de las profundidades. Como mencioné, tuvieron que adaptarse a una fuerte presión. Casi no tienen espacios de aire en su interior. El agua que forma parte de su cuerpo está a la misma presión que la del ambiente. Pero si estos animales suben hacia la superficie, probablemente se hinchen y tal vez exploten. Basta con mirar al pez gota, el que se lleva el título del animal más feo del mundo. Se ve normal muy por debajo de la superficie, donde se encuentra su hábitat natural, pero cuando sube a la superficie, donde la presión es 120 veces menor, cambia de forma. El pez gota no tiene esqueleto ni músculos, por lo que sin la alta presión de las profundidades del mar, termina siendo flácido. Las oscuras profundidades oceánicas no solo dan miedo de ver, sino también de escuchar. En 1997, unos científicos estaban tratando de encontrar volcanes submarinos frente a la costa de América del Sur. Durante sus viajes, registraron uno de los ruidos más fuertes jamás escuchados. Fue un fenómeno muy extraño. Resultó tan potente que incluso los sensores ubicados a más de 4.800 kilómetros de distancia lograron detectarlo. Más tarde lo llamaron el blob. Les tomó 15 años concluir que el sonido provenía de un terremoto, cuando la actividad sísmica rompe el suelo congelado. El agua del fondo del océano no siempre es extremadamente fría. Hay fumarolas hidrotermales en el lecho marino, y el agua que sale de ellas puede alcanzar los 400 grados centígrados. La poderosa presión, sí, la misma que te aplastaría, es lo que no permite que el agua hierva. Hay cientos de especies animales que viven cerca de los respiraderos hidrotermales de aguas profundas. Algunos de ellos son los gusanos tubulares. No se parecen a nada que hayamos visto antes. Estos gusanos absorben productos químicos de los respiraderos. Así es como alimentan a las bacterias que viven en ellos, y a cambio esas bacterias les dan el carbono que los gusanos tubulares necesitan para sobrevivir. 2/3 de todas las especies de coral descubiertas viven en partes oscuras, profundas y extremadamente frías del océano. Hay especies que incluso viven a unos 5 kilómetros de profundidad. Pueden sobrevivir a temperaturas de 2 grados bajo cero. Algunos de estos corales de agua fría tienen más de 8.000 años. Forman estructuras asombrosas que pueden elevarse hasta 35 metros de altura. Las profundidades no son solo un mundo misterioso de criaturas extrañas. El paisaje bajo la superficie también es magnífico. Los cañones que se esconden allí hacen que incluso el Gran Cañón parezca pequeño. Por ejemplo, echa un vistazo al que se encuentra en el mar de Bering, el cañón Semchung. Su relieve vertical tiene más de 2.600 metros de profundidad. ¡Es enorme!
Las olas más grandes del océano no son las que puedes ver desde la costa, ocurren debajo de la superficie. Muchos animales aterradores viven en lo profundo más allá de las olas, como este calamar vampiro, que habita a casi 1000 metros bajo la superficie en casi completa oscuridad. Este animal tiene una capa similar a la de un vampiro, por eso su nombre. En lo más profundo del océano, este calamar no puede usar tinta para defenderse, por lo que ha desarrollado una táctica llamativa. Emite un ligero resplandor para ahuyentar a los depredadores. Si esta táctica falla, el calamar vampiro puede voltear su cuerpo hacia afuera, revelando pequeñas espinas. Cuando traduce su nombre científico, Vampiroteuthis infernalis significa calamar vampiro del infierno. A pesar de su aterradora apariencia, es un animal oceánico inofensivo. Esta criatura no provenía del espacio, pero el siguiente objeto definitivamente sí. Antes de que Elon Musk encontrara una manera de reutilizar cohetes, la NASA desechaba los antiguos después de lanzar astronautas al espacio, la mayoría de las veces en el océano o en los desiertos. En 2012, Jeff Bezos inició una misión para encontrar el cohete Apolo 11. Lo encontraron utilizando sonares, pero estaba en pésimas condiciones. Descansaba en el fondo del océano, no muy lejos del sitio predicho. Lograron rescatar el motor y reconstruirlo. La ciudad perdida más famosa es la Atlántida, pero lamentablemente aún no la hemos descubierto. Sin embargo, Heraclión también era solo un mito hasta que un piloto británico vio algo que parecía una ciudad mientras volaba sobre el mar Mediterráneo. Lo reportó y 60 años después, un grupo de buzos acudió al sitio. Se quedaron asombrados cuando encontraron una ciudad entera bajo el agua. Estaba repleta de artefactos que podrían contarnos mucho acerca de la historia del lugar. Ahora es uno de los mejores sitios arqueológicos submarinos del mundo. Se cree que el aumento del nivel del mar causó que la ciudad entera quedara sumergida. El Titanic se hundió en 1912. Se afirmó oficialmente que los restos fueron descubiertos 74 años después. Sin embargo, en realidad un pescador encontró el Titanic 8 años antes mientras pescaba en el Océano Atlántico. Estaba sacando su red cuando vio una cabeza atrapada en ella. Afortunadamente era solo la cabeza de una muñeca. Años después, cuando el pescador había fallecido, su hijo vendió la muñeca a un coleccionista. Ella investigó y estudió a cada persona que tenía un juguete de porcelana en el Titanic y encontró a la dueña de la muñeca. Eva Hart estaba en el barco y llevaba consigo una muñeca. Eva sobrevivió a la catástrofe milagrosamente, pero su juguete no. Hart incluso escribió sobre la muñeca en su diario y cada detalle coincidía con el juguete que había encontrado el pescador. El pez trípode vive en lo profundo de la zona abisal, alrededor de 6.000 metros bajo la superficie. Está adaptado a semejantes profundidades y utiliza sus aletas de trípode para mantenerse quieto en el fondo. Esta criatura no tiene ojos grandes, pero incluso si los tuviera, serían inútiles en la oscuridad. En cambio, usa sus aletas como antenas para detectar cualquier movimiento en el agua. Esta criatura no tiene mucha suerte en lo que se refiere a vida amorosa, por lo que tuvo que desarrollar tácticas únicas para reproducirse. Un pez puede ser tanto macho como hembra. La siguiente criatura extravagante es el pez lagarto. Tiene montones de dientes afilados como navajas, una boca enorme y ojos realmente grandes, que utiliza para cazar. Todo esto hace que el animal luzca aterrador. El pez lagarto vive a profundidades de alrededor de 3.300 metros en la zona de medianoche, donde no hay luz. Este animal tan extraño se come todo lo que puede caber en su boca, desde peces pequeños hasta otros peces lagarto. Por otro lado, cuando ve a otros peces reptiles, probablemente se enamore en vez de asustarse, ya que encontrar pareja a esas profundidades no es una tarea fácil. Al igual que el pez trípode, el pez lagarto puede ser tanto macho como hembra al mismo tiempo. Cuando piensas en un río, generalmente te lo imaginas en tierra. Sin embargo, la naturaleza es bastante impredecible y ha creado un río que fluye bajo el océano en California a una profundidad de algo más de 3 kilómetros. Este río tiene todo lo que tiene un río común: troncos hundidos, árboles y rocas. Y a pesar de su singularidad, no es el único en el mundo. También hay otros en el Amazonas y en Groenlandia. Una aterradora criatura fue descubierta cerca de la costa de Angola por un vehículo operado a distancia. Parece que no tiene cabeza ni cuerpo. Estaba situada a una profundidad de alrededor de 1.300 metros. Tras realizar una investigación, los científicos concluyeron que no se trataba de nada de una película de ciencia ficción. Solo era un grupo de sifonóforos pegados entre sí.
En 2015, un hombre estaba buceando en Cesárea y algo brillante captó su atención. Extendió su mano, lo agarró y se dio cuenta de que era una moneda de oro. Luego examinó el fondo y descubrió que había muchas más. Informó del incidente a las autoridades y concluyeron que había encontrado un tesoro árabe. Las monedas estaban hechas de sólido oro de 24 quilates y tenían unos cuantos miles de años de antigüedad. Sin embargo, debido a la salinidad y a la temperatura perfectas, lucían como nuevas. Las monedas pertenecían a un barco que transportaba carga. Fue atrapado en una tormenta y lamentablemente se hundió. Uno de los descubrimientos más extraños se ha realizado en el mar Báltico. Es una anomalía que parece haber sido creada por una civilización diferente. Fue descubierta por investigadores suecos y no tenían ni idea de lo que era. Tuvieron que pedir las opiniones de muchos otros científicos. Cuando se ve esta formación desde arriba, tiene 61 metros de largo y parece exactamente una nave espacial caída. Es difícil creer que se trate de una creación natural, pero está totalmente hecha por la naturaleza debido a que el mar Báltico ha sufrido muchas erosiones a lo largo de la historia. Lo más probable es que esa formación tan extraña sea el resultado de estos procesos. En Madagascar, un grupo de buzos quedaron impactados cuando encontraron esta monstruosidad de cuchillo de 2 metros en el lecho marino. Las especulaciones empezaron de inmediato y muchos dijeron que el cuchillo era de algunos gigantes que habían luchado contra megalodones y que vivieron en la Tierra hace miles y miles de años. Esa podría ser una bonita historia, pero lo más probable es que el cuchillo sea un accesorio de película que se perdió en el mar. Uno de los animales más extraños del océano es el tiburón anguila. Se cree que este pez es la razón de todas esas historias de serpientes marinas que los exploradores del mar escribieron en el pasado. Estos animales viven bastante profundo en el océano, pero a veces pueden ser vistos en aguas más someras. Es muy raro, pero posible. El tiburón anguila tiene una gran boca con alrededor de 300 dientes. También tiene un cuerpo largo que se parece al de un lagarto, y es realmente una especie única. Su presa puede ser de la mitad de su tamaño porque el estómago de este tiburón es como el de una serpiente y es capaz de tragar peces o crustáceos grandes. Ver algunos gusanos en tu jardín no es gran cosa, pero después de ver uno de 8 metros de largo en el océano, tu traje de neopreno se mojará aún más. Este gusano es muy raro y es completamente inofensivo para los humanos. En realidad no es un gusano gigante. Es un grupo de zooides que están unidos de tal manera que parecen un gusano. Por lo general solo comen plancton, bacterias y otros organismos diminutos que se pueden encontrar en el océano. Probablemente la criatura más aterradora del océano, que es 100% real, es la magnapina. Puede encontrarse en profundidades increíbles de 6.000 metros. Parece un Slenderman submarino, pero no es más que un calamar con tentáculos realmente largos que pueden alcanzar un tamaño terrorífico de 2,5 metros. Estos animales solo se han visto pocas veces y no sabemos mucho sobre ellos hasta